Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Oigan, estoy muy feliz, estoy demasiado feliz porque me encanta hacer estos episodios para ustedes y no solamente eso, sino que realmente, pues bueno, ustedes saben que yo todo el tiempo constantemente me mantengo estudiando y bueno, estoy estudiando actualmente la licenciatura en coaching, por lo que realmente me encanta toda la información que estoy adquiriendo y que de verdad este tiempo que me he dedicado pues más hacia lo personal, porque una de las cosas que he decidido es que si se dan cuenta, traigo un poco paradas mis redes sociales, que ya se los he contado, pero realmente ahorita quiero enfocarme mucho en cambiar muchas cosas de mi vida para después traerles como todo completo y de verdad dedicarme 100% a ustedes. Bien dicen, ayúdate primero a ti mismo para que puedas ayudar después a los demás. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos actitudes que debes adoptar para dejar de sufrir. Y a ver, pueden haber muchas más, ¿vale? Pero solamente me voy a centrar en estas dos porque fue algo que escuché hoy y estas dos en particular, porque obviamente sé que hay muchísimas más, pero estas dos en particular creo que son de las que más nos cuestan a nosotros mismos. Y eso es por lo que quiero compartirlos, porque son actitudes que la mayor parte de nosotros no las adoptamos, no las hacemos o nos cuesta adoptarlas, ¿no? Y pensándolo desde este punto, algo que ya les he platicado, algo que ya he hablado con ustedes y que ustedes ya lo saben y que seguramente están cansados de que se los diga, mis alumnas sobre todo, que a cada rato se los digo en mis cursos, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y esto también se los toco en mi libro, Cuidando mi jardín, que justamente les explico que esta parte de que hay situaciones en la vida que son dolorosas. El dolor es inevitable y es parte del ser humano experimentar el dolor. Mas, sin embargo, el sufrimiento es una elección. Porque algo me pudo haber dolido, algo me dolió una ruptura, me dolió una traición, me dolió cualquier cosa, un golpe. Pero ¿qué es lo que me hace sufrir? Es la repetición constante de esa situación en mi mente y de ahí proviene el sufrimiento. El sufrimiento es cuando yo mantengo en constante repetición algo en mi mente y ahí es cuando me provoco mi propio sufrimiento, ¿no? Cuando me aferro, cuando no acepto las cosas como son, que de hecho vamos a hablar de esas dos disciplinas el día de hoy. Entonces, justamente es ir en contra de algo, ¿no? Quiero que tú entiendas que una emoción requiere solo de 90 segundos para que se estabilice. O sea, si tú sientes rabia, si tú sientes tristeza, lo que sea que tú sientas, si te concentras en la emoción y no le das gasolina mental, la gasolina mental habla justamente de alimentarla con más pensamientos y la repetición de esa escena, solo requieres 90 segundos para que esa emoción se desvanezca. ¿Pero qué pasa? Nosotros, seres humanos, nos encanta sufrir, nos encanta repetir la misma imagen y la misma escena una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, por eso es que el sufrimiento es una elección, porque realmente si nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, la autoconciencia es muy importante, es algo que les comparto en mis cursos, por ejemplo, mis alumnas, la importancia de sernos autoconscientes, ser autorreflexivos sobre qué es lo que estamos pensando y hacia qué dirección van nuestros pensamientos. Y esto lo hablan también en la Biblia, ¿no? Que es hacia qué dirección van tus pensamientos y pregúntate si están tomando la dirección que tú quieres. ¿Vale? Eso es muy importante, es la autoconciencia, es decir, dejar de pensar en automático y empezar a hacerme consciente de qué es lo que pienso constantemente, cuáles son mis patrones de pensamiento, cuál es mi diálogo interno, porque desde ahí es donde tú puedes empezar a cambiar, porque empiezas a ver la historia que tú te estás contando. Y es ahí cuando empiezas a cuestionar y a hacer introspección y entonces todo puede cambiar para ti simplemente con cuestionar. La introspección, que es una herramienta que les comparto mucho en mis cursos, justamente porque es una herramienta y yo creo que es la herramienta más poderosa para hacer cambios totales en tu vida y en tus creencias y en tus modelos de realidad. Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero quería hacerles esta parte de introducción. Pero entonces existen dos actitudes que se pueden aplicar, de hecho, en el mindfulness. Para los que no saben qué es el mindfulness, es un tipo de meditación que habla de la atención plena. Ujú. Pero también la puedes aplicar en tu vida diaria y nos vamos a centrar en eso, ¿no? ¿Cómo las podemos aplicar en nuestra vida diaria? Y la primera es la aceptación. Y yo sé que todos hemos escuchado la parte de la aceptación, no es una palabra nueva, no es una actitud nueva,
creo que todos sabemos lo que es básicamente el acto de reconocer que las cosas son tal y como son y muchas veces no como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque, y de hecho, estas dos actitudes van mucho de la mano, pero justamente es aceptar las cosas tal y como son, porque eso nos libera. Eso nos libera y nos deja de encasillar, sobre todo porque empezamos a ver las cosas no desde un juicio. Y esto lo podemos ver y aplicar en cualquier contexto, ¿no? Ya sea si una persona te lastimó, dejar de ver el hecho de me lastimó y es el hecho de decidió traicionar, faltar el respeto, decidió actuar de esta manera, ¿no? Es reconocer las cosas tal y como son. El dejar de enfocarnos en el hubiera, ¿no? Que es lo que constantemente la mayor parte de nosotros hacemos. Nos enfocamos en el si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera hecho las cosas de manera distinta, si yo hubiera sabido antes, si yo hubiera y él hubiera y él hubiera y él hubiera. Entonces eso nos encasilla, porque la aceptación habla de estar completamente presentes y ver las cosas tal y como son y no como nosotros queremos. Y esto, de hecho, es una herramienta que les comparto en mi curso a mis alumnas y es algo que he hablado con ellas, por ejemplo, aplicándole en el contexto de las relaciones de pareja. Siempre les he dicho, en tu relación de pareja, nunca veas tu relación de pareja desde los lentes de esto es lo que yo quiero que sea. Y no porque tu relación de pareja no pueda crecer, obviamente, pues las son etapas, ¿no? Pero siempre les pongo, ¿no? Como si esto es lo único que tú tienes, el presente. Debes reconocer que eso es lo único que tienes. Entonces, en vez de vivir el presente alimentado por ilusiones, por cosas que no tienes en este momento, pregúntate si lo que estás viviendo en el presente es realmente lo que tú quieres. Hay una frase que leí alguna vez en algún libro y me encantó que dice, en la aceptación también existe el rechazo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos en situaciones por lo que nos gustaría que fuera, más no por lo que es. Entonces, cuando nosotros practicamos la aceptación, podemos ver las cosas tal y como son, sin estos lentes de ilusiones, sino ver las cosas tal y como son. Y de esta manera nosotros tomar una decisión, porque te acepto, elijo no tenerte en mi vida, o porque te acepto, elijo tenerte en ella. Sí, es dejar ir los juicios y las ilusiones a un lado, porque realmente, y esto es un principio que también se los voy a decir desde el punto espiritual, obligar a una persona que cumpla con nuestras expectativas es egoísta. Es egoísta obligar a una persona que encaje en nuestras expectativas. Y con esto no me malentiendas, no significa que una persona no pueda crecer y mejorar contigo, pero es un punto distinto, ¿me entiendes? Tú sabes cuando una persona realmente quiere crecer contigo, porque se nota el esfuerzo y obviamente ninguno es perfecto y juntos van creciendo, pero realmente se siente que algo que se suma, algo que progresa, ¿sí? Pero cuando tú estás estancado y la persona está estancada y obviamente, por ejemplo, las personas que no te respetan, que no te valoran, que no te hacen sentir amada y tú te quedas por la idea de lo que te gustaría que fuera, más no por lo que es, pues ahí es cuando realmente estamos hablando de que debes rechazar eso, ¿no? O sea, cuando es una situación que te hace a perderte a ti mismo, es cuando ahí debes decir no. Ujú. Y esto quiero que lo anotes, se trata de una situación que te hace perderte a ti mismo, faltarte el respeto a ti mismo, ahí es cuando tienes que decir que no. Ujú. Eso es muy importante cuando ya vamos al punto de un egoísmo, ¿no? De un narcisismo, ahí es cuando tenemos que decir que no. Entonces, ¿cómo podemos practicar nosotros la aceptación? Porque es algo muy difícil y por eso es que muchas personas, por ejemplo, se quedan en relaciones conflictivas o en trabajos conflictivos por esta falta de aceptación. Entonces, una de las cosas que yo he entendido, y este es un principio fundamental, que no se los he compartido solamente aquí, sino también en muchísimos otros podcasts y en mis cursos y en mi libro, que es suelta lo que no puedes controlar. Nosotros nos aferramos constantemente a las cosas que no podemos controlar. Queremos cambiar a alguien, queremos que alguien piense de una manera, queremos que alguien actúe de alguna manera, queremos que las cosas cambien en nuestro lugar de trabajo.
pero a veces nos olvidamos de un factor importante que puedes controlar y que no. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnas y a las personas que se acercan conmigo es, pregúntate de esta situación qué cosas tienes bajo tu control y enfócate solamente en eso. Y si haciendo lo que tienes bajo tu control las cosas pueden mejorar, enhorabuena, hazlo. Pero si las cosas que tienes bajo tu control no pueden cambiar la situación, entonces ahí es cuando debes tomar una decisión. Entonces, algo que yo siempre les comparto mucho es literalmente que hagan una lista. Haz una lista de las cosas que sí puedes controlar y de las cosas que no puedes controlar. Y de verdad eso te quita mucho peso. Te quitas mucho peso de encima porque empiezas a decir, ok, acepto que no puedo controlar esto. Y entonces es ahí cuando empiezas a decirte como, bueno, ok, si no puedo controlar esto, que no está en mis manos, que sí puedo. Y entonces empiezas a tener mucho más discernimiento sobre cómo tomar decisiones. Ahora, otro punto muy importante es observar sin juicios. Ujú. Observar incluso sin ilusiones. Observar sin creencias, sin pensamientos, nada. Observar. Simplemente ser el observador de la situación. Sin juicios, sin pensamientos, sin ilusiones, sin deseos, sin creencias, sin absolutamente nada de eso. Solo dedicarte a observar qué es lo que está sucediendo. Y te vas a dar cuenta que la gente actúa por su propio sistema de creencias, que la gente todo el tiempo está actuando pensando dentro de sí mismos. Pero cuando nos salimos de pensar dentro de nosotros mismos, podemos ver las cosas tal y como son, sin juicios. Entonces, ahí viene la parte, ¿no? De ver las cosas desde una tercera persona. Verlo como es, no como quisiera que fuera o como creo que es, sino las cosas tal y como son, ¿no? Hay algo que justamente escuché hace, pues hoy mismo, cuando estaba estudiando, que justamente decía, ¿no? El problema de las personas es que muchas veces hay una gran diferencia entre lo que uno cree que es y lo que realmente es. Y mucha gente se queda en lo que cree que es, pero realmente a veces está muy alejado de lo que realmente es. Entonces nos contamos una historia y probablemente esa historia no es la verdad, no es la verdad absoluta, es solamente una historia que nos hemos creído, más no es lo que realmente somos. Entonces, de ahí viene la aceptación, ¿no? Muchas veces las cosas no son como nosotros creemos que son, no son como quisiéramos que fueran, sino son. Y hay que aprender a observarlo desde esa tercera persona. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas porque empiezas a quitar justamente estas ilusiones, estos lentes, estos filtros con lo que tú lo estás viendo y lo empiezas a ver de manera neutra. Entonces eres capaz de ponerte o de entender la perspectiva del otro, de entender tu perspectiva, pero también verlo desde una perspectiva de una tercera persona. Y esto es un ejercicio súper poderoso, te recomiendo que lo practiques. Te va a ayudar muchísimo a aceptar las cosas tal y como son. Decir, esto no está en mi control y lo acepto tal y como fue, como es y como será. Y la actitud número 2 es dejar ir. Y les dije que iban a estar muy entrelazadas la aceptación y el dejar ir, porque realmente vienen de la mano, ¿no? Primero hay que aceptar para poder dejar ir. Y dejar ir simplemente es lo opuesto a aferrarse, ¿no? Significa permitir que las cosas sean como son y no estar atrapados en lo que no son, pero que quisiéramos que fueran. Esto que escuché me encantó y se los voy a compartir aquí, que es dejar de estar atrapados por nuestros mismos deseos, ¿no? Justamente explicaban que en un experimento ponían a los monos en, a ver enfrente a unas cajas con una banana dentro. Ujú. Las cajas tenían una banana dentro y había un orificio donde ellos podían meter su mano. Entonces los monos al meter sus manos y agarrar la banana, pues el hoyo no era lo suficientemente grande, por lo que al querer sacar la banana no podían, porque no cabía la banana, solamente podían sacar su mano.
Entonces eso muchas veces, ¿no? Los monos se aferraban a la banana y entonces quedaban atrapados, no podían sacar su mano porque estaban sosteniendo la banana, ¿no? Entonces la única forma para que los monos pudieran dejar de estar atrapados era soltar la banana, soltar su deseo. Entonces justamente es esto, dejar de estar atrapados por nuestros mismos deseos, dejar ir. Y esto es algo que yo he practicado, yo estoy misma estoy practicando y estoy tratando de aplicar en mi vida, el dejar ir las expectativas y los deseos de absolutamente todo. Sino es aceptar las cosas tal y como son, exactamente, porque a través de la aceptación yo puedo elegir si quiero seguir con esto en mi vida o no, y solamente aceptar el momento presente, ¿sí? Sin más, sin expectativas, sin deseos, sin nada. Porque eso me da la apertura de decir, ok, como estoy dejando ir esto, ya que no me estoy aferrando, no estoy generando un apego, porque muchas veces a lo que nos aferramos es a ese deseo, ¿no? A ese deseo de ser querido, a ese deseo de ser aprobado, a ese deseo de ser exitoso, a ese deseo que al final nos mantiene atrapados y no nos permite avanzar. Pero cuando yo acepto las cosas tal y como son y me concentro en el presente y diciendo, ok, ¿qué puedo hacer en el presente? ¿Qué tengo bajo mi control en el presente? Para construir mi mejor presente, es ahí cuando yo dejo ir. Y entonces dejo de sentirme atrapado, sino me concentro en la persona que quiero ser hoy y en lo que quiero vivir hoy, en lo que quiero experimentar el día de hoy. Y que todo se va a ir acomodando, ¿no? Y aquí viene otra parte muy importante, confiar, que aquí se las agrego como plus la actitud, confiar, aceptar, dejar ir y confiar. Creo que esas son las tres actitudes para dejar de sufrir. Confiar en que lo que estás dejando ir es necesario porque viene algo mejor. Y es parte de dejar ir, recibir, dejar ir para recibir. Entonces es dejar ir justamente esas expectativas y esos deseos, porque nos encarcelan, porque entonces todo el tiempo estamos comparando las cosas con lo que quisiéramos que fueran y no con lo que son. Entonces ahí estamos mostrando un apego y una necesidad hacia nuestros deseos y hasta nuestras ilusiones. Entonces la clave es dejar ir y aceptar el momento presente tal y como es. Entonces, de esa manera podemos vivir mucho más plenamente, podemos vivir mucho más confiados, confiados en que lo mejor viene. Y esto parte de una mentalidad de abundancia, esto también lo dicen en la Biblia, realmente la importancia de confiar, dejar ir, que no te preocupes, que de qué te sirve preocuparte, de nada, ¿cierto? Entonces, hablando de confiar justamente, es confiar en nosotros mismos también. Algo que yo le dije alguna vez a una de mis alumnas, que no necesitamos confiar en los demás mientras confiemos en nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? No significa que no puedas confiar en los demás, significa que a veces depositamos nuestra confianza en las cosas que no podemos controlar. Y algo que yo entendí, ¿no? Porque recuerdo que alguien me decía como, bueno, tengo miedo de volver a enamorarme, tengo miedo de volver a salir lastimada. Y le dije, si tú confías en ti, no tienes por qué tener miedo. Y es una respuesta que no te esperas, ¿sabes? A lo mejor esperas que la gente te diga, pues te van a romper el corazón muchas veces y pero experimenta y así, pero no, en realidad, si tú quieres ser feliz, no debes tener miedo si confías en ti, porque de hecho si confías en ti, todo mejora para ti en todos los contextos, porque confías en tus habilidades, confías en tu discernimiento, confías en tus decisiones, confías en tus comportamientos, en los tratos que te das a ti mismo. Entonces, confiar en ti implica soltar, ¿no? Em, es hacer más pequeños nuestros miedos. Hace poco le decía a alguien como, necesitas hacer más pequeño tu miedo. Esto se los explico en mi libro. Pero justamente a veces nos aferramos, ¿no? Y nos aferramos incluso por miedos, ¿no? Miedo a estar solo, miedo a equivocarse, miedo a lo que sea. Entonces nos aferramos, ¿no? Y hacer que las cosas funcionen y demás. Pero a veces, y esta es una herramienta que se las doy en mi curso, que es quiero que visualices ese miedo que tú tienes y lo hagas realidad en tu mente y te preguntes, ¿qué es lo peor que podría pasar si este miedo que yo tengo sucede? Y muchas veces que te das cuenta
que ese miedo no conduce a la muerte. Digo, a menos que sea tener miedo a morir de alguna forma, pues claro, ¿no? Pero el punto al que voy, ¿no? Es ese miedo a lo mejor a de equivocarte, ese miedo a lo que sea que tú tengas en tu mente, todos esos miedos y te vas dando cuenta que en realidad no son tan caóticos como uno piensa. Entonces, practicar el dejar ir implica hacer más pequeño nuestro miedo, entender que vamos a estar bien y confiar en nosotros mismos de que vamos a estar bien. Entonces, eso nos libera. Entonces, estas dos actitudes, primero aceptar las cosas tal y como son, eso es sumamente importante, para dejar ir. Y dejar ir no implica literalmente decir, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar ir todas mis relaciones. No, significa dejar ir las expectativas, los deseos y las ilusiones que nos mantienen atrapados y no nos permiten disfrutar, ¿no? Puede ser en sentido literal o metafórico. Es dejar ir la necesidad de algo porque no necesitamos nada, ya que todo lo tenemos dentro de nosotros mismos. Eso es lo que nos libera y eso es lo que nos empodera. Entonces, bueno, es algo que yo voy a practicar. Espero que tú también lo practiques. Coméntame aquí qué tal te pareció este episodio y si tienes alguna pregunta. Me encantó estar aquí con ustedes, me encantó compartirlo sobre este tema y de verdad que son actitudes que les van a ayudar muchísimo. Les mando un beso y un abrazote y que tengan un excelente día, semana, mes, año, lo que resta del año. Chau, chau.